¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos genial. Con este video iniciaremos una nueva sección en el canal en la que explicaremos cómo funcionan y qué tan letales pueden llegar a ser los distintos venenos y toxinas procedentes del mundo animal. El día de hoy le corresponde a los escorpiones. Veremos cómo funciona el veneno de estos arácnidos, cómo puede provocar la muerte y qué tan peligroso puede llegar a ser. Pero también hablaremos de sus posibles usos médicos y de cómo es que el veneno de escorpión es el líquido más caro del mundo. Dicho esto, pongámonos en contexto. Los escorpiones no solo son los animales venenosos más antiguos que aún existen, sino que además fueron de los primeros animales en caminar la Tierra. Se trata de un grupo de artrópodos depredadores que aparecieron por primera vez en la historia evolutiva de nuestro planeta hace aproximadamente 450 millones de años, en el período silúrico. Los escorpiones se caracterizan, tal como la mayoría de los arácnidos, por poseer 8 extremidades, además de un par de pedipalpos quelados, a los que coloquialmente llamamos pinzas y que realmente no son homólogos a las patas. Son distintos en naturaleza y origen. Sin embargo, lo que más llama la atención de estos arácnidos es el último segmento de sus cuerpos, el telson, modificado para constituir una glándula venenosa terminada en un aculeus o aguijón. Son animales pequeños pero complejos, que tal como los insectos cuentan con un sistema circulatorio abierto y con tráqueas que sirven como superficie respiratoria, aunque en contraste también pueden respirar a través de pulmones en libro. Además son fluorescentes bajo la luz ultravioleta y presentan una muy elevada resistencia a la mayoría de las infecciones gracias a una alta concentración de proteínas llamadas defensinas en su circulación, capaces de matar a bacterias, hongos y otros patógenos. Este es un dato que parece aleatorio, pero que traeremos a colación más adelante. Sin embargo, para los seres humanos, lo más relevante de estos artrópodos es su capacidad venenosa. Todas las especies de escorpiones tienen la capacidad de producir e inocular veneno. Sin embargo, son pocas las que suelen afectar a los seres humanos, y la mayoría pertenece a la familia de los bútidos. Los escorpiones provocan aproximadamente 1.2 millones de picaduras al año, que dejan un total de 3.250 víctimas mortales a nivel mundial, y hasta 2.5 mil millones de personas viven en zonas en las que corren el riesgo de encontrarse con estos animales. Los escorpiones están ampliamente distribuidos en las regiones tropicales y subtropicales, lo que implica a la mayoría de los países del continente americano, desde los Estados Unidos hasta Argentina, así como una buena parte de África, el Medio Oriente y el sur de Asia. En contraste con las serpientes, el veneno de los escorpiones está compuesto por un cóctel de sustancias relativamente sencillas y pequeñas, que van desde neurotransmisores como la serotonina y la histamina, que producen dolor e inflamación en el sitio de la picadura, hasta pequeñas proteínas o péptidos con capacidades neurotóxicas, que son las principales responsables de las manifestaciones sistémicas graves provocadas por la picadura de estos animales. Este cóctel de péptidos neurotóxicos varía entre distintos escorpiones, pero afortunadamente todos funcionan de forma más o menos similar. Sin embargo, para entender cómo funcionan, primero hay que comprender ciertos elementos de la función neuronal. Las neuronas son células especialmente adaptadas para generar cambios de voltaje rápidos pero muy precisos, que sirven como señales para comunicarse con otras neuronas e incluso con otras células. Estos cambios rápidos de voltaje son posibles gracias al intercambio de iones, átomos o moléculas con carga eléctrica. Si una neurona pierde la capacidad de regular con cuidado el intercambio de iones, esta no puede controlar con precisión sus cambios de voltaje y por tanto comienza a enviar señales equivocadas o anormales. Las neurotoxinas de los escorpiones precisamente interfieren con los canales que permiten el intercambio de diversos iones en las neuronas, particularmente del sodio, el potasio, el cloro o el calcio, dependiendo del tipo de toxina en específico. Los canales iónicos afectados por estas toxinas dejan de cerrarse o abrirse con normalidad, lo que lleva a que las neuronas permanezcan activas más tiempo del debido o a que se activen anormalmente. En las neuronas sensitivas de nuestra piel, esta actividad neuronal anómala puede producir sensaciones táctiles anormales, como hormigueo, pero sobre todo produce dolor. En las neuronas motoras, estas toxinas pueden provocar espasmos musculares, pero lo más peligroso es lo que ocurre con las neuronas que controlan nuestras arterias, particularmente las del sistema nervioso simpático. Las neuronas del sistema nervioso simpático tienen la capacidad de liberar sustancias que hacen que nuestras arterias se contraigan, aumentando la presión con la que fluye nuestra sangre, como la adrenalina y la noradrenalina. Los efectos de las toxinas escorpiónicas llevan a que estas neuronas liberen estas sustancias de forma excesiva, lo que a su vez induce la constricción de las arterias y un aumento rápido y marcado en la presión arterial.
Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente: para que el corazón propulse sangre por las arterias, obviamente, debe producir una presión superior a la presión arterial. Para que el corazón eyecte sangre, la presión de este órgano debe ser mayor a la presión arterial. Y a medida que el veneno de escorpión provoca un alza en la presión arterial, el corazón debe vencer una presión cada vez más elevada. Llegado a cierto punto, la sangre que puede bombear el corazón es sencillamente insuficiente. La víctima entra en una insuficiencia cardíaca aguda. El problema no es solo que la sangre deje de fluir apropiadamente, sino que además esta comienza a estancarse primero en el corazón y luego en los pulmones, provocando edema agudo de pulmón, una condición en la que el tejido pulmonar se encharca con los fluidos que se extravasan desde la sangre. En los casos más graves, las víctimas de envenenamiento escorpiónico fallecen debido a un shock cardiogénico. El corazón se hace incapaz de mantener un flujo sanguíneo compatible con la vida, en este caso debido a un aumento rápido y sostenido de la presión arterial o debido a la disfunción del músculo cardíaco a causa de los niveles anormalmente altos de adrenalina y noradrenalina circulantes. Estas sustancias, las catecolaminas, sumadas al estrés cardiovascular, pueden desencadenar lo que se conoce como cardiopatía de Takotsubo, cardiopatía por estrés, o más popularmente conocida como síndrome del corazón roto. Sin embargo, el sistema nervioso simpático no es el único en verse afectado. Las personas que sufren de envenenamiento escorpiónico grave también pueden experimentar síntomas debido a la actividad nerviosa anómala en otros sistemas. Entre estas manifestaciones se cuenta la cialorrea o salivación excesiva, diaforesis o sudoración profusa, vómitos, espasmos musculares tensos similares a los que provoca el tétanos, hipertermia, que es una temperatura corporal anormalmente alta debido a una disfunción nerviosa, nistagmo, que es el movimiento rítmico y oscilatorio de los ojos, priapismo, que es una erección anormalmente intensa y prolongada del pene, e incluso una liberación masiva de hormonas desde las distintas glándulas del cuerpo, particularmente el páncreas y las glándulas suprarrenales. Todo este conjunto de manifestaciones es lo que se conoce como tormenta autonómica o disautonomía, que es la disfunción del sistema nervioso autónomo, la parte de nuestro sistema nervioso que controla a nuestros órganos, por lo que el cóctel neurotóxico que inoculan los escorpiones puede llegar a tener síntomas que no solo son graves, sino también muy variados. Ahora, a pesar de los efectos potencialmente devastadores de las toxinas escorpiónicas, hay que tener en cuenta un par de cosas. Para empezar, el veneno es un bien preciado para estos animales. Lo usan para cazar a sus presas, que tienden a ser otros artrópodos, no humanos. Cuando un escorpión pica a una persona, suele ser netamente con el fin de defenderse y por tanto no suele inocular veneno, o lo hacen en poca cantidad. Por esta razón, hasta el 95% de los envenenamientos escorpiónicos solo producen síntomas locales. No se inyecta una cantidad de veneno lo suficientemente alta como para provocar el alza sistémica de la presión arterial, aunque hay que tener en cuenta que, por su bajo peso y tamaño, los niños son más susceptibles a los síntomas graves que, por ejemplo, un hombre adulto. Por otra parte, y como ya mencionamos, los escorpiones suelen alimentarse de otros artrópodos, por lo que es de esperar que, a pesar de la diversidad de toxinas que contiene el veneno de estos animales, no todas sean capaces de provocar daños en el cuerpo humano. Por ejemplo, algunas toxinas escorpiónicas podrían dañar el sistema nervioso central y provocar crisis convulsivas. Sin embargo, en condiciones normales no surten ningún efecto gracias a que los seres humanos, a diferencia de los artrópodos, tenemos barrera hematoencefálica que le impide a estas toxinas acceder a nuestro sistema nervioso central. Por supuesto que al haber distintas especies de escorpiones, también hablamos de distintas variedades de toxinas escorpiónicas que pueden ser más o menos letales. En el continente americano son dos los géneros que más producen envenenamientos graves: los kentruroides o alacranes de corteza, que se distribuyen desde los Estados Unidos y México hasta el norte de Sudamérica. Pero sobre todo, los más letales pertenecen al género Titius, entre los que destacan el Titius cerulatus, el escorpión amarillo brasileño, uno de los escorpiones más mortíferos del mundo. Este género abarca desde Centroamérica hasta el Cono Sur en Argentina. En el Viejo Mundo predominan los géneros Androctonus, Buthus y Leiurus. Entre estos, los principales culpables suelen ser el Leiurus quinquestriatus, el escorpión amarillo palestino, y el Androctonus crassicauda, el escorpión arábico de cola gorda, probablemente el más letal de todos. Sin embargo, más allá de los efectos nocivos, las toxinas de ciertos escorpiones también tienen el potencial para convertirse en poderosas herramientas, tanto en la investigación como para
para el posible tratamiento de algunas enfermedades. Las toxinas escorpiónicas tienden a ser muy específicas, se unen solo a ciertos canales iónicos o proteínas presentes en solo ciertos tipos de células en lugares muy bien definidos. De esta forma, estas toxinas pueden usarse para trazar un mapa molecular de los canales iónicos y proteínas de nuestras neuronas. Más allá de esto, ciertos cánceres neurológicos como los gliomas producen proteínas bastante particulares que no produce el tejido nervioso sano y que pueden ser usadas como punto de ataque para las toxinas escorpiónicas. Esto las podría convertir no solo en un tratamiento potencial, sino también en un medio diagnóstico muy preciso. Estas toxinas se pueden unir, por ejemplo, a tintes fluorescentes que permitirían marcar con alta precisión un tejido tumoral para su extracción. Actualmente, la toxina escorpiónica más prometedora para esta finalidad es la clorotoxina, producida por el Leiurus quinquestriatus. Otro grupo de patologías que también podrían ser tratadas mediante el veneno de estos animales son algunas enfermedades autoinmunes. Existen canales iónicos que son específicos de ciertas células inmunitarias y que a su vez también son atacados por las toxinas escorpiónicas, lo que permitiría usarlas para inactivar solo un tipo muy específico de células, provocando menos efectos secundarios que otros medicamentos comúnmente usados en enfermedades autoinmunes. Más allá de esto, otro aspecto interesante de estas sustancias es que las toxinas de los escorpiones evolucionaron a partir de las defensinas que flotan en su sangre, las moléculas que le confieren a estos artrópodos su alta resistencia a las infecciones. Esto también constituye otra posible ruta de investigación. Las defensinas son proteínas que no solo están presentes en los escorpiones, sino que están ampliamente distribuidas en el mundo animal, incluyendo a los seres humanos, y no es la primera vez que estas sustancias, con el curso de la evolución, sufren transformaciones para convertirse en venenos. Sin ir muy lejos, la conotoxina inyectada por los caracoles cono, infames por su elevada letalidad, también son una forma modificada de defensina, aunque de esto podríamos hablar en otro video. Todas estas posibles aplicaciones convierten al veneno de escorpión en uno de los líquidos más caros del mundo, con un precio que puede llegar a los 39 millones de dólares por galón de esta sustancia. No puedo cerrar este video sin mencionar que existen antídotos para los envenenamientos escorpiónicos hechos a base de inmunoglobulinas o anticuerpos, capaces de neutralizar los efectos de las toxinas. Este antiveneno suele usarse junto con analgesia en los casos más leves o junto a fármacos destinados a controlar las alteraciones hemodinámicas en los más graves, como antihipertensivos alfa bloqueantes, dobutamina e incluso benzodiazepinas. Bueno muchachos, espero que les haya gustado este video. Háganme saber qué otros animales les gustaría ver en esta sección y recuerden que pueden apoyarme dándole de comer al algoritmo con un me gusta o un comentario. También pueden hacerlo a través de Patreon y de la sección de miembros del canal, o pueden pasarse por mi canal de ciencia ficción. Yo me despido mi gente y nos vemos en el siguiente video.